Muy bien. Bueno, perfecto. Pues si os parece, vamos a empezar y bueno, se irán incorporando las personas a lo largo de los siguientes minutos. En principio, como siempre, muchas gracias a todos y eh, agradecer el esfuerzo y sobre todo el seguimiento de las acciones que llevamos a cabo desde la Asociación de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros y en este caso más particularmente de las acciones del SEOP. Para todos aquellos que se puedan incorporar como nuevos, pues yo me presento, soy Juanjo Marcos y mi papel aquí desde el Servicio de Empleo y Orientación Profesional es pues la de coordinar un poquito estas actividades, así como todo el tema de las sesiones para diferentes objetivos que montamos a nivel individual. Hoy, en primer lugar, siempre, hoy todos los días, es animaros a todos a utilizar los servicios del colegio, los servicios de la asociación, que entendemos que os pueden aportar. De hecho, eso es lo que mayoritariamente trasladan las compañeras y los compañeros. Y bueno, hoy voy a cambiar y voy a decir, por ejemplo, que se utilicen otros servicios, como puede ser el de la asesoría legal, que es algo que se suele utilizar de forma, voy a decir, también recurrente. Y, en segundo lugar, pues hablar del servicio de empleo, donde podemos daros soporte, pues como la mayoría ya sabéis, para la búsqueda de oportunidades profesionales y con todo lo que ello conlleva, desde el currículum hasta las entrevistas, etcétera. Pero también hacemos otras actividades o podemos daros soporte en otros aspectos, como pueden ser, bueno, pues el tema de la red de contactos, el tema de negociación de salarios. Bueno, nosotros siempre decimos que a través del correo seop@ait.es o seop@coit.es, pues preguntad y intentaremos daros respuesta. Si no somos nosotros, pues a lo mejor os podemos guiar hacia alguien que nos pueda echar una mano y, por lo tanto, daros una respuesta y un servicio de calidad. Por mi parte, nada más, que a continuación, pues vamos a ver la sesión de hoy, donde vamos a hablar de la gestión de equipos comerciales y tenemos la oportunidad de contar, como en alguna otra ocasión, con Sergio Sánchez. Buenas tardes, Sergio. Lo primero, gracias por estar ahí. Bueno, pues nada, por mi parte presentar un poquillo a Sergio, que aunque ya digo, algunos ya conocéis. Sergio Sánchez tiene pues una dilatada experiencia en el ámbito del marketing, en el ámbito de la dirección comercial y voy a hablarlo también desde un punto de vista en todo el aspecto de captación de cliente, de venta de producto, servicio, tanto en canales online como en canales offline. También a través de plataformas. Bueno, yo creo que en ese sentido el expertise está basado en desarrollo de negocio, en captación de cliente, en desarrollo de producto y, bueno, básicamente en esa línea. Por lo tanto, creo que nos va a poder dar yo creo que pincelada y un barniz, yo creo que de brillo y potente sobre esta parte que, al fin y al cabo, es crítica en todas las organizaciones, sean servicios, sean productos, sean internamente dentro de las organizaciones y, en este caso, pues enfocado a la gestión de los equipos. Por mi parte, de verdad que muchísimas gracias a todos por asistir y, bueno, que explotad también en las preguntas todo lo que podáis al ponente y que aprovechéis la oportunidad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, buenas tardes y a vuestra disposición. Lo dejo en tus manos, Sergio, y muchas gracias. Todo tuyo.
Vale, bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Aprovecho para decir, en relación a esto último que estaba diciendo Juanjo, yo voy a tener el chat abierto por si queréis comentar alguna pregunta, alguna cuestión, me podéis interrumpir en todo momento. Sí que es cierto que cuando yo esté compartiendo pantalla de mi iPad, de la pizarra, no tengo acceso en esos momentos al chat. Entonces, cuando termine de compartir, sí veré las preguntas y seré lo más efectivo posible a la hora de responderla una vez que haya pasado de lo que es el iPad otra vez. Iré entrando y saliendo según vaya creando lo que es la formación. Y digo creando precisamente por eso, porque realmente hoy en día hablar de una formación, un taller o como lo queramos ver, sobre todo hablar de la gestión de equipos comerciales, pues está bastante complicado. Y luego está complicado por una sencilla razón, porque más allá de toda la problemática que ha tenido a lo largo de su historia, que es mucha, porque al final no nos podemos olvidar que estamos gestionando a personas, eh, lo que está sucediendo es que las formas tanto de vender como las formas de gestionar a esos equipos y sobre todo la forma de relacionarlos con los clientes, pues sí es cierto que ya estaba cambiando y no es nada nuevo desde una base no solo física, sino desde una cada vez más importancia de las herramientas digitales. eh, pues ahora con lo que entramos en el mundo de la inteligencia artificial generativa, pues herramientas como el chat GPT, pues cambian mucho los modelos y las formas de trabajar, ¿no? Y quiero empezar por aquí porque básicamente, si seguramente muchos de vosotros estéis utilizando ya el chat 4, el chat GPT 4 y veáis y veis toda la capacidad que tienen todas sus aplicaciones y todas sus extensiones de análisis de datos, de CRMs, de generación de información, generación de producto, generación de Excel, generación de millones de ideas que podéis desarrollar. Al final, a día de hoy, analizar la labor de un equipo comercial se hace lo que es la parte de la gestión del dato de ese equipo comercial, se hace de una forma rápida y muy exquisita. Y digo esto porque si hay un cáncer dentro de las empresas y dentro de los departamentos que dirigen personas que venden, es que hay una cosa que se llama el CRM, el dichoso CRM, que básicamente tiene dos particularidades que para mí son fundamentales. La primera es que la dirección comercial normalmente, o quien gestiona los comerciales, normalmente exige mucho al equipo comercial a la introducción de sus acciones comerciales a lo largo de la semana, del mes, del día. Y normalmente también sucede que es casi directamente proporcional a la exigencia, es que luego nosotros o no analizamos la información, una dirección de ventas o no analiza la información por tiempo o porque simplemente tiene el CRM por una parte de control o básicamente no sabe analizar ni llegar a conclusiones sobre la información que está allí metiendo. Sí que nos vamos a los dashboards y la información de cuánto se ha vendido, en qué lugar se ha vendido, pero lo que es el día a día de un comercial, esa información que el comercial mete o que muchas veces exigimos meterle al comercial, al agente comercial, al consultor o como lo queramos llamar, ahora yo lo voy a llamar comercial, y pues básicamente no tenemos la capacidad de poder analizar cuál es su eficiencia y cuál es su efectividad en la calle, ¿no? Y esto es lo primero que tengo que decir, que a día de hoy con herramientas como el chat o herramientas como el Copilot, que ya está integrado en el 365 de Microsoft, es decir, ya tenéis toda la integración de Copilot dentro
de la del Word y ya lo podéis trabajar la inteligencia ya directamente desde un Excel, por ejemplo, o simplemente si cojo el Data Analytics y lo paso esa documentación al chat y lo meto dentro del Data Analytics, pues ahí vas a tener una información todo lo que vosotros queráis pedir y vosotras queráis pedir, ahí lo vais a tener. Es decir, cuánto tiempo, me lo voy a inventar, cuánto tiempo de las 8 horas que trabaja un comercial, este comercial en cuestión o mi equipo comercial en la calle, cuánto ha vendido y cuál es su nivel de conversión. Y eso lo vas a tener a los 5 segundos. Eh, cuánto dura cada una de las visitas y cuál es la media de cada una de las visitas, eso lo vas a tener a los 5 segundos. Pues, yo qué sé, millones de preguntas que se pueden ocurrir, el Talley, ¿no? El famoso Talley de cuántas visitas, el método Talley, ¿no? Cuántas visitas, cuánto están interesados y cuántos compran, pues esa analítica hoy en día con el chat no hace falta ser aquí un experto en Python para tener toda esa información de forma momentánea. Pero también es verdad que yo creo que lo fundamental, ya sea trabajar de inteligencia artificial o sea solamente con el CRM o el ERP que tengáis a la hora de gestionar los equipos comerciales, es muy importante que no nos basemos solo en los datos empíricos, por así llamarlo, en base a la información numérica o cualitativa que esté dando el equipo comercial, sino ahí hay un aspecto más que cuantitativo, hay un aspecto emocional que en una gran mayoría de veces no estamos teniendo en cuenta. Básicamente los comerciales se os van a quejar siempre de un aspecto y es que vendemos caro respecto a la competencia. Y cuando vamos a un sitio a vender, ellos te van a decir que no lo he vendido porque nuestra propuesta de valor, sea de producto, sea de servicio, es cara. Hay una competencia que lo vende más barato y yo no puedo luchar con eso. Y es que estamos muy obsesionados con el aspecto del valor y del producto y trabajamos muy poco en cómo generamos el producto basado en un servicio para que ese servicio dé valor añadido al precio y al producto. Entonces, en ese desarrollo fundamental de trabajo que tiene que tener una dirección de venta, tiene que estar también muy basada en una mentorización a esos clientes, a esos comerciales, a ese equipo comercial, basado en una mentorización de un trabajo de saber el por qué. Por un lado, te están diciendo los noes o te están diciendo los síes, estás convirtiendo o no estás convirtiendo, y por otro lado, también tenemos que tener muy en cuenta el cómo estás vendiendo y el por qué te están comprando. Si además hay puntos, por muy pequeños que sean y muy sigmas que sean, hay puntos que estamos añadiendo o el comercial está añadiendo valor al producto, en muchas ocasiones de forma más inconsciente que consciente y más por sus dones de venta y de cierre de venta que por lo que es el protocolo de la venta en sí o del proceso de la empresa que tengamos. Y para eso tenemos, insisto mucho, tenemos que aprender a escuchar a los comerciales. Y a escucharle a los comerciales no solamente se trata de tener reuniones semanales comerciales para explicarle el nuevo producto que tengo, sino saber realmente lo que está pasando. Y que ya sea a través de inteligencia o ya sea con herramientas CRM, sin siquiera aplicar inteligencia, donde nosotros tenemos que aprender a que haya unos lugares donde los comerciales puedan expresar sus motivaciones y desmotivaciones que están pasando en el día a día. Es verdad, y bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis
no lo quiero llamar vanidoso ni pretencioso, pero para que entendáis que yo esto no lo he leído en los libros, yo he vendido toda mi vida en la calle a puerta fría muchos y muchos años y luego también como consultor he acompañado muchos y muchos años a muchas empresas a vender y yo he tenido durante 6 años un equipo comercial de 72 comerciales y vendíamos servicios, para que luego nadie me diga, una cosa es vender servicio y otra cosa es vender producto. Y yo lo que he ido descubriendo con el paso del tiempo es que hay un gran error y muy importante que luego iré diciendo, iremos desarrollando en base a que normalmente al responsable comercial que hacemos del equipo o al director comercial que hacemos es al tipo o a la tipa que más vende. Y eso es un error de calado y un error muy de matriz de la gran problemática que luego surge a la hora de gestionar los equipos, porque elegimos a las personas que más venden como directores o responsables comerciales de equipos y no nos damos cuenta que en ningún momento a lo largo de esa experiencia que haya tenido ese posible director o responsable comercial o directora responsable comercial que hayamos tenido, nunca le hemos evaluado en cómo gestiona los equipos. Simplemente le estamos evaluando que si este tipo vende bien, entonces es que va a poder gestionar a un equipo que me venda más. Y eso es un error garrafal, porque normalmente el tipo que más vende es la persona que siempre deberíamos de dejar que vendiera y no hiciera otro tipo de acción ni de función dentro de las empresas más que vender. Otra cosa es que tú le pagues más o le pagues menos, o le comisiones más o le comisiones menos, pero que no se meta a gestionar equipos sin haber evaluado de una forma con un tiempo importante para saber si realmente va a poder gestionar o no. Puede ser la persona que menos venda dentro de tu equipo el mejor responsable comercial para ese equipo porque sabe gestionar a las personas. Y esto es un error muy español, también muy europeo, nada americano, es decir, en el mundo americano es totalmente diferente, lo tienen bien claro que el que vende, vende, y a ese déjale ahí que no haga otro tipo de cosas, aunque suba, insisto, le podamos llevar a otros procesos de llevar grandes cuentas o que le venga otros procesos comerciales que no sean simplemente el hecho de la puerta fría. En eso también, hablando de este tipo de cosas, yo la experiencia creo que es muy importante que nosotros, independientemente del tamaño de nuestras empresas, tendríamos que hacer un ejercicio importante y que, o esto es como el chiste, ¿no? ¿Cuántas veces has ido a Nueva York? Dice yo 2 o 3, y dice yo una o ninguna, ¿no? Pues esto es igual. ¿Cuántas veces has acompañado a tu comercial, a tus comerciales, a cualquiera de ellos, a la calle, a vender? Y entonces pues o me dicen 2 o 3 o me dicen uno o ninguno, ¿no? Sí, yo salí una vez y me enteré bien, pero eso no lo tenemos que ver como una acción pasajera o una acción que de vez en cuando puede hacer. Tiene que ser una acción muy continua. Y insisto en este tema de que un responsable de personas tiene lo primero que tiene que hacer y lo último, es decir, tiene que ser un trabajo continuo, tiene que estar continuamente acompañando a esas personas que están en la calle vendiendo. No solo cuando hay, de repente existe la posibilidad de que de una empresa gigantesca te contrate tus servicios y digas, pues aquí voy yo, ¿no? No solo ahí, sino que en su día a día es bastante complicada esa circunstancia. Pero hay que hacerla, porque te das cuenta de lo que hablaba antes, que no estamos en los aspectos cualitativos, sino en los aspectos cuantitativos y emocionales de lo que le pasa a esos comerciales en la calle. También he de decir, y ahora seguiré explicando esta pata, pero haciendo un pequeño paréntesis aquí, también he de decir que somos españoles y estamos educados desde muy pequeños en una perspectiva muy
picaresca de Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Y buscamos siempre esa fórmula de ser pícaros a la hora de, ¿no? Yo siempre digo que la frase más típica en un CRM en observaciones es la semana que viene veo, ¿no? Este tío no está y a la semana que viene lo veo, ¿no? Entonces, esa es la más común, la semana que viene, ¿no? No sé cuándo, pero la semana que viene, ¿no? Pues, y al final, si obligamos a nuestros comerciales a introducir unos datos, insisto, me da igual la herramienta, al final de semana, el viernes, pues es normalmente el 60% de la información que va a meter, pues se la va a inventar o va a quedar muy poca información, sobre todo si es pícaro, para que ni siquiera tú te enteres de cómo van esas negociaciones, porque ellos empiezan a jugar con, espera, si este cliente le meto este mes, no llega a objetivo, pero si lo meto el mes que viene, si consigo otro cliente, llega a objetivo y comisiono y este mes ya lo tengo por perdido. Y empieza a haber ahí una picaresca que es el día a día real de un comercial, ¿no? Daros cuenta que si un comercial es bueno, es que está sabiendo vender muy bien, y un tipo que sepa vender no vende solamente desde la empresa al cliente, sino perfectamente puede estar vendiendo desde él a la propia empresa lo bien que lo hace, ¿no? Es muy lógico, ¿no? Por eso también insisto en esta perspectiva de que a la hora de gestionar, muchas veces cuando empezamos a liderar, cómo se lidera un equipo o cómo se generan herramientas comunicativas o los famosos team building o los focus group y todo el rollo este, que está muy bien y no lo discuto, pero que quizás mucho de esos tiempos tendríamos que pasarlo con ellos en la calle, y no solo, insisto, por un tema de control, sino por conocimiento de lo que realmente está pasando en la calle. Yo este verano, por ejemplo, a una empresa que vende servicios tecnológicos, que decidimos en la estrategia irnos a ese servicio tecnológico a las pymes, yo hacía las veces, además de consultor, como de responsable comercial, y acompañaba a los comerciales y los acompañaba en la zona de Andalucía Oriental, los acompañaba en pleno verano de polígono en polígono, abriendo mercado y llamando a las puertas, ¿no? Y te das cuenta que en base a la información y el estudio de mercado que tú has hecho, has llegado a la conclusión que tienes que conseguir, en base a la facturación y los presupuestos de este año, 4 clientes o 5 que facturen, consigamos una facturación de X. Y cuando sales con ellos a la calle, empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas. Lo primero es que vender no es tan fácil, y digo esto porque el vender, el hecho de empezar a tratar a día de hoy con una empresa, sea cual fuere, del tamaño que fuere y el sector que sea, es súper, súper complicado que de la noche a la mañana te esté diciendo un sí. El problema de la negociación de un comercial y el problema de una empresa es que generamos unas expectativas en base a las posibles ventas que creo que voy a tener, porque los clientes posibles me han dicho que le convence el producto y que seguramente lo vayan a contratar, y nos relajamos en ese sentido porque decimos, tengo previsto que va a pasar esto, pero la realidad es que el tiempo pasa y ahora es verano y hace mucho calor y espera un momento para que está la gente de vacaciones, y luego empieza en septiembre, son las ferias del pueblo, y luego cuando entre septiembre, octubre, ahí hay un momento, ahora lo explicaré, y luego llega el dichoso Black Friday, Halloween, llega Navidades, y cuando te das cuenta ha pasado el año, y si estás en Sevilla la Semana Santa, y si estás en Cádiz o Badajoz de los carnavales, ¿no? Esto es lo primero que tengo que tener en cuenta, ese factor temporal y ser muy realistas. ¿Cuánto
la primera pregunta que yo me tengo que hacer a la hora de planificar y generar un equipo comercial es ¿cuánto tiempo voy a tardar o cuánto tiempo se tarda en vender mi producto? O mi servicio, insisto, voy a llamarle producto para que luego me estoy refiriendo en todo momento producto o servicio. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer esto, no? Yo ahora, hace poco, en la semana pasada, estábamos hablando de cuántos clientes teníamos que conseguir en una empresa que internacionaliza un producto primario, muy primario, básicamente es piedra, y que vende fuera. Y estábamos hablando con Reino Unido, con el comercial que lleva toda la parte de Reino Unido. Y entonces me decía, mira, estos son los posibles clientes, ¿no? Mira, este cliente que acabo de conseguir esta semana me ha firmado, ¿no? Y entonces yo le pregunté a él que cuánto tiempo había tardado y me dijo, pues un año hasta que me ha firmado este contrato, ¿no? Eso, la temporalidad no la tenemos en cuenta, no es salir a la calle, llamar a la puerta y cerrarte la jugada, ¿no? Entonces, lo primero a la hora de gestionar un equipo comercial es que tenemos que definir muy bien, y aquí voy a intentar ir compartiendo ya la pantalla, a ver si no me falla. Sí, creo que está. Vale. Lo primero que tenemos que definir cuando tenemos... Espérate, que lo voy a poner, lo tengo en vertical y me siento más cómodo escribiendo así. Lo primero que tenemos que definir es el año, es decir, cómo tengo que gestionar, y ahora veré, ahora ya hablaré de las cantidades de personas y tal, cómo tengo que gestionar el año. Entonces, según en qué zona esté de España, España es dificilísimo porque varía geográficamente del norte al sur y del este a oeste, del este a oeste de una manera muy brutal. Uno de los aspectos que más influyen a la hora de vender es el clima, ya sea a nivel del equipo comercial como del servicio y del producto que yo vaya a vender. El clima es una de las variables fundamentales que tengo que tener en cuenta porque las personas no rinden igual cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor. Esto no lo vais a ver normalmente en ningún libro, pero esto lo cuento yo, que esto es la realidad y tenemos que tener muy en cuenta que cuando hace mucho frío, la gente tiende a tomarse muchos cafés, tiende a estar en casa por las tardes porque o empieza a anochecer muy rápido y empieza a sentirse perdido o empieza a amanecer muy tarde y entonces el número de horas efectivas de venta empiezan a reducirse. Pero a eso hay que añadirle a que el número de horas en la que la persona que te vaya a comprar o te vaya a escuchar para comprar también se reduce drásticamente. Entonces, dependiendo de la zona que tengáis, o donde viváis o donde vais a vender, tenéis que tener muy en cuenta el aspecto del clima en invierno y el clima en verano. No es lo mismo vender en verano yo que sé, en Bilbao que en un Sevilla o en una Almería. Insisto, no solamente por el tema del comercial en sí, que no va a rendir como en épocas más con un clima más templado, que es primavera, otoño en estos momentos, en febrero, en enero, o en octubre o noviembre, dependiendo de la zona, insisto, es muy importante tener eso en cuenta, pero no solo desde la perspectiva del comercial, sino también desde la perspectiva de quién está en la empresa para yo irle a vender. Normalmente, si estamos en agosto por la tarde en la empresa, nadie te va a escuchar, nadie te va a atender. Y por la mañana, al no tener por la tarde el horario para que te escuche, como las acciones suyas, las funciones suyas de la empresa siguen siendo las mismas, se empieza a reducir los tiempos hasta tal punto que empieza a decirte, ya te llamaré, o ya veremos esto en otro momento. Y esto es importante que lo tengáis
insisto, muy en cuenta el factor del clima, porque en base a eso nosotros también tenemos que generar unos objetivos creados para los equipos comerciales basados precisamente en cuándo me va a vender el producto, cuáles son los momentos y los picos donde va a ser más productivo o menos productivo mis comerciales. El equipo va a funcionar en esta época. Estoy poniendo un ejemplo, este esquema le podéis montar dependiendo de miles de variables. Y yo, espera, un momento porque está aquí el WhatsApp. Ah, vale, que es, vale, ya está, vale, esperad, vuelvo aquí porque me estaba ahí el... Vale, entonces, hay miles de variables que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pensar, oye, los objetivos, ¿cómo los tengo que marcar? Lo que no podemos hacer es decir, nosotros tenemos que vender este tipo o tiene que vender 120.000 y lo tengo que dividir entre 12 meses que tiene el mes. Y luego, otro aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta es la geografía. Es importante saber dónde estoy vendiendo. No puede ser que un tipo que tenga en Murcia me esté vendiendo un montón el mismo producto y tú en Coruña no lo estás vendiendo, ¿no? Porque eso también depende no solamente de la tipología, insisto, de la tipología del cliente, sino de la orografía que tenga el lugar, la accesibilidad que tengan los polígonos. No es lo mismo vender en un polígono, yo qué sé, polígonos que yo he ido a vender toda mi vida, vender en el polígono Argales o San Cristóbal en Valladolid, que está súper bien estructurado, que en un polígono Villalonquejar en Burgos, que de empresa a empresa a lo mejor hay 3 kilómetros para empresas que se dediquen a lo mismo o que tú puedas que sean targets de tu negocio. Entonces, no es lo mismo vender en un polígono, en un lugar donde tú estés a 5 minutos de tu lugar de trabajo, de tu casa, que tengas que desplazarte 1 hora al lugar de trabajo. Entonces, cuando nosotros gestionamos también las visitas, tenemos que tener en cuenta, insisto, la parte del clima y tenemos que tener en cuenta también la parte geográfica. No estoy hablando aquí de políticas de precio, ni de producto, ni de técnicas de venta, ni de todo esto que ya seguramente sepáis y si no yo os contaría, pero es que yo me estoy yendo a la realidad. Y la realidad es que gestionar un equipo comercial es muy complicado en ese sentido. Y luego también tenemos que tener en cuenta a la persona, es decir, esa persona que nosotros tenemos como una persona que cada vez tiene más capacidad como empleado de exigir y de tener, no solamente exigir, sino de tener unos derechos laborables que además están cada vez más fiscalizados. Puedes estar a favor o en contra, pero es la realidad. Y entonces, oye, tú tienes que trabajar X horas al día, tienes que hacer este protocolo de prevención, esta forma del vehículo que te doy, las llamadas, todo. Es decir, cómo esa persona se maneja dentro de, oye, no, es que te va a tocar ir a tal sitio y te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a vender a esta empresa, pues esto que en los años 90, 80 o incluso 2000 podrías pedir al equipo comercial que hiciera esos esfuerzos, ya digo que aunque tú quisieras hacerlo a día de hoy, todo lo que es la parte legal, ¿no? Que veríamos en un pestel político, económico, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, pues ahí tienes un problema que tienes que aprender a manejar para que tú sepas que el número de horas de trabajo de un comercial no es que se reduzca drásticamente respecto a otros años, sino que es que a día de hoy es totalmente diferente a años pasados. Entonces, estos 3 puntos que acabo de hablar, insisto, no los vas a ver normalmente en libros ni en la bibliografía que pueda haber respecto a lo que es la gestión de los equipos, pero insisto que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de poder desarrollar. Lo que sí que es cierto
que tengo que plantear respecto a esta situación, que tendríais que montar estrategias dentro de vuestras empresas que fueran más eficientes, que seguramente alguno de vosotros la tendría o lo ha pensado alguna vez, ¿no? Yo pongo siempre este ejemplo, insisto, va a ser un ejemplo muy tonto, pero que seguramente os haga pensar en un futuro a largo o corto plazo, ¿no? Es decir, si yo lanzara, y no hace falta que me respondáis, pero si yo lanzara que tengo a 3 comerciales que tienen que vender, un equipo de 3 comerciales que tienen que vender y no tienen ningún apoyo más que el hecho de ir a vender, ¿vale? Más allá de todas las herramientas tecnológicas que puedan tener y toda la accesibilidad. Y si yo dijera que es más efectivo tener a 3 comerciales vendiendo o tener a 2 comerciales vendiendo y una persona dentro de la empresa cerrándole las visitas a esos 2 comerciales. Esa pregunta es importantísima. Si hay un coordinador comercial que se dedique a cerrar las visitas, pongo un ejemplo tonto, a 2 comerciales, o prefiero tener a 3 comerciales en la calle, a libre albedrío, a ver qué hacen. Pues haceros estas preguntas dentro de vuestras empresas es importantísimo, porque yo he vivido las dos... Uy, esto se me ha... A ver. Sí, ha vuelto de repente, he pegado ahí. Yo he vivido las dos formas en mi trabajo. Cuando era responsable, yo también vendía, independientemente de la responsabilidad. Sí, tener una persona de telemarketing, lo llamábamos en el año 2004, 2005, lo llamábamos una persona de telemarketing, o 2 o 3, las que fueran, ¿no? Mi empresa era bastante grandecita y teníamos un equipo comercial X, esas personas dedicadas a cerrar citas con las y que tuvieran muy en cuenta la parte del clima, la parte geográfica. Yo que he vendido mucho por Valladolid, si yo me iba por la parte de Medina y por la parte de Pollos, Tordesillas, Olmedo, toda esta zona, y me creaba una ruta para el tal día y me tenía cerrado, allí había muchas empresas de muebles, me quiero recordar, me estoy acordando, esto no lo tenía preparado, pero me está saliendo ahora, y yo iba a muchas empresas de muebles allí, y yo desde el telemarketing me tenía cerradas las citas, y yo recibía por entonces en una BlackBerry de estas de las ruletas todos los días, todas las visitas que tenía que hacer. Eso era muchísimo más efectivo que yo irme un día a la semana a la zona de Olmedo, Medina y toda esta zona en busca de empresas que me pudieran comprar. Es lo primero que tenemos que pensar a la hora de ser un responsable comercial y gestionar un equipo, más allá de todo el rollo que nos cuentan de motivar y objetivos y tal, tenéis que tener muy en cuenta lo que os estoy contando, cómo de efectivo y en qué momento va a ser más efectivo mis comerciales. Porque si yo no tengo esto elaborado y no lo tengo protocolarizado, no lo tengo estudiado y analizado, ¿con qué derecho me atrevo yo a decirle a mi equipo lo que tienen que vender y que los objetivos a los que tienen que conseguir, como sea a final del año? Luego hay otro punto que es la generación de las exigencias de los objetivos que tenemos que crear a los comerciales. Esto es muy importante porque tenemos que ser muy cautos con los objetivos. Si nosotros ponemos voy a poner, porque si no voy a hacer aquí unas rayas impresionantes, si nosotros ponemos unos objetivos que son demasiado osados y que, por supuesto, no tienen en planteamiento la temporalidad y lo que he hablado antes del clima, la geografía, etcétera, y lo estamos haciendo de una forma muy estable a lo largo del mes, y además esos son muy osados, son objetivos muy osados que están en base a la información de las pérdidas y ganancias que obtuvimos los últimos 3 años. Esto me pasa muy mucho en las empresas. Dicen, no, Jobar, es que yo en el año 2020 o en el 2021 vendí un montón. Digo, ya, digo, pero tú a la hora de analizar los números de una empresa, nunca, independientemente que os dediquéis a esto o a las finanzas, nunca cojáis
los datos del 2020 y 2021, porque eso era todo mentira, para bien o para mal. Eso era mentira, estaba desvirtuado por completo el mercado. Si tú te dedicabas a vender, yo qué sé, yo llevaba hace mucho, en plena pandemia, una empresa que vendía pasteles por toda España, era la que hacía la horneada del día para España, se llamaba la horneada del día, que lo venden en los supermercados día, y yo me acuerdo de la levadura, camiones y trailers de levadura a la gente de España le dio por hacer pan en casa, ¿no? Y entonces no dábamos abastos. Claro, si tú ves la facturación, no tienes en consideración la facturación, el producto al que está dirigido y solamente te dedicas a ver las pérdidas y ganancias y en base a eso sacas los objetivos que tienes que marcarte. Si tú aquí estás marcando, porque en esos años se hicieron 4, tú aquí estás marcando 4 o 5, daros cuenta que como este tipo a mitad de año no esté llegando a esos objetivos, esté quedando en uno y tú le estás marcando 4 o 5, y estoy exagerándolo para que yo me pueda explicar ante vosotros, daros cuenta que aquí lo que está entrando el comercial es en una fase de desmotivación absoluta. No va a conseguir ni esto, y ya os digo que ya a partir de julio empieza a entrar en a ver si lo consigo, en agosto no veo que llego al final del año y no lo consigo, y en septiembre lo deja por imposible. Y entonces tus objetivos empiezan a acumular y empieza a ser una losa en ti que es continua y no llegas, y al final ese comercial se desmotiva por completo por haber marcado unos objetivos muy osados en la forma de, por poneros un ejemplo, en una empresa que yo llevo hace 3 semanas, marcamos los objetivos de este año y el primer semestre, no voy a decir ni datos y tal, pero bueno, para que os hagáis una idea, el primer semestre yo no he marcado facturación alguna de clientes nuevos. He marcado que la facturación que se genere en este primer semestre venga dada especialmente por los clientes que ya tenemos, ¿vale? Y luego, estos nuevos que yo pido en estos meses, lo que le estoy pidiendo es la jugada de que estemos generando nuevos para que en esta zona me empiecen a facturar, en esta parte del año. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero estoy poniendo este ejemplo también por un dato importante, y es que tenemos que aprender a considerar cuáles son las funciones de un comercial, y las funciones de un comercial a día de hoy, más allá de que sean funciones consultivas, etcétera, etcétera, que está muy de moda de la venta consultiva y todo el rollo este, que está genial y no lo discuto, pero también lo que tenemos que ver es si yo tengo que marcar unos objetivos basados en la generación de clientes nuevos, y yo tengo que marcar a mi equipo unos objetivos marcados en el mantenimiento de los clientes que ya tengo. Y esto, dependiendo del año en el que estemos trabajando, la estrategia comercial tiene que estar más basada en crear clientes nuevos o mantener los que tengo. Dependerá del producto que venda, dependerá del proyecto que vaya a generar, dependerá de las consideraciones de ese año en cuestión que me está dando el mercado y cómo se presenta el mercado, que ya veis que no es nada, perdona, me están llamando y ha saltado aquí. La primera vez que me pasa esto, no sé cómo se quita esto. Me está llamando Irene, pero no sé cómo se quita. A ver, ahí está. ¿Vale? Es importantísimo tener muy claro si mi equipo comercial tiene que trabajar desde la perspectiva de los nuevos clientes en un porcentaje X o en la perspectiva de mantener los clientes que ya tengo, para la facturación la tenga basada en el mantenimiento o en la creación de nuevos clientes. Esto, insisto, es lo primero la primera gran fase a la hora de gestionar un equipo comercial. Insisto muy mucho en
cómo tenemos que desarrollar mi estrategia basado en qué quiero yo de mi empresa, para qué quiero yo de mi equipo comercial y qué quiero de mis comerciales a la hora de desarrollar. Además, los porcentajes de retención y los porcentajes de clientes nuevos, tengo que saber trasladarlos a mi equipo, por ejemplo, con la política de comisiones, de comisionados o política de sueldos, como hay algunos que dicen comisiones, no, ya, olvídate, eso es muy antiguo y tal. Yo qué sé, yo por lo que he vivido, un comercial, siempre y cuando le estés dando comisión, si el tío es comercial, se está moviendo por la parte comercial de una manera muy brutal, ¿vale? Entonces, eso también depende mucho de las características de vuestro negocio y de lo que vayáis a vender. Y una vez que tengáis esta estrategia, es cuando vosotros tenéis que comunicar a las personas responsables y a los comerciales en este caso, a tu equipo, de lo que realmente es lo que quiere la empresa de ellos durante ese tiempo. Una cosa también, ahora paro ya este esquema, salgo aquí un momento, una de las cosas, otro de los puntos fundamentales a la hora de trabajar y que en muchas ocasiones banalizamos porque somos como somos y tampoco nos vamos a cambiar mucho en ello, es las herramientas que tiene que tener un comercial. Y las herramientas en muchas ocasiones es, bueno, pues yo te voy a llamar desde mi iPhone, no sé por qué número va, iPhone 13 o 14 o el que sea, yo es que tengo este móvil y yo paso ya de los iPhone y todo, SMS y teléfono, ya estoy un poco cansado de todo. Eh, Básicamente es decir, yo te llamo desde mi iPhone 13 y tú tienes un telefonillo, yo te escribo desde mi Mac Air no sé cuánto, y tú tienes apáñate con ese iPad que te compré en los chinos para rellenarme el CRM. Y todo eso es tiempo, y no solamente tiempo, es motivación. A los comerciales los tenéis que servir de las mejores herramientas posibles que hayan en el mercado y que tú tengas la capacidad como empresario de poder ofrecerles, porque es importantísimo que ellos puedan desarrollar y desarrollarse y comunicarse con los clientes con el mayor número de posibilidades. Si nosotros esas posibilidades se las rebajamos, oye, yo para el director de operaciones le tengo, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Para el director de operaciones le voy a comprar un Audi A4S Line Avant. Y para el comercial le pongo yo qué sé, un Corsa, un Opel Corsa o un Toyota Iris. Pues es que tienes que hacer el cambio radical, es decir, es que el comercial es el que necesita un coche para llegar a los sitios de una forma más rápida para que pueda llevar el producto, es decir, oye, no, es que necesito, tecnológicamente yo voy a hacer una presentación en un PDF y estoy aquí con un iPad enano que espérate a ver cómo se engancha esto, a ver cómo hago esto, ahora no me va el 4G, espera que ahora lo cojo yo de mi móvil particular. Si apostamos por tener un equipo comercial, ese equipo comercial tiene que tener toda la capacidad posible de herramientas, no solamente desde la perspectiva de lo bueno que es, desde la formación en producto, etcétera, sino de todas las herramientas que tiene. Yo trabajaba y trabajo antes de forma interna y ahora de forma externa, antes más en proyectos de consultoría y formación y ahora solo en formación. Estoy hablando del año 2010, aunque con ellos sigo en la parte de formación, y es una empresa de las gordas de España. Y yo siempre recuerdo que se trabajaba, tenía la gestión del talento, que los recursos humanos y la gestión del talento comercial son de estos nombres. Estaba en el departamento de gestión del talento comercial, estos nombres guays que se ponen. Pues hubo un tipo que sabía mucho
y sabe mucho de dirección de recursos humanos y de gestión de personas, y me dijo, a nivel comercial, pero a nivel de cualquier cosa de la empresa, pero dije, mira, Sergio, me dijo una frase que no se me va a olvidar en la vida, me lo dijo en el año 2010. Me dijo, mira, Sergio, a las personas a cierta edad, lo que es la personalidad de esa persona y sus actitudes, no las vas a cambiar. Por mucho que tú intentes formarlos y motivarlos y tal, esas personas ya están formadas. Además, en su día a día no solamente le afecta el trabajo, le afecta la familia, la economía, su familia ascendente, su familia descendente, porque tiene, yo qué sé, una madre que tiene Alzheimer, como fue mi caso. Es decir, las personas, al final, las personalidades llegan a una edad que no cambian. A las personas, sí, a los equipos comerciales, sí le puedes mejorar con las herramientas. Y en un proceso de mentorización le tienes que evaluar si manejan bien esas herramientas, y si no las manejan bien, tienes que formarles para que las manejen bien. Y si las formas para que las manejen bien y no lo hacen, pues llegará un momento en el que ese tipo o esa tipa no te va a valer, porque no ha mejorado en la capacidad y la utilización de las herramientas necesarias para que su trabajo sea eficiente. Esto es importantísimo, pero aquí hay una labor folclórica y cultural, antropológica, que es muy complicada y que tenéis que manejar de una manera muy brutal. Yo recuerdo en una empresa que yo estaba de tractores, en un concesionario de tractores, dentro del equipo comercial, como consultor, dentro del equipo comercial había una persona que se jubilaba, se llamaba Lorenzo. Esto sí lo puedo decir, tampoco voy a saber nunca quién es Lorenzo. Y el hombre lleva toda la vida vendiendo tractores. Yo introduje el CRM, los procesos, ya por el año 2013, procesos predictivos y tal. Y, mira, y entonces la empresa compró las mejores tabletas en su momento para trabajar con el CRM. Recuerdo que el CRM lo desarrolló una empresa de Valladolid, un CRM agro, exclusivamente agro, me acuerdo perfectamente. Y entonces llegó a la gerente de la empresa, Lorenzo, y le dijo, mira, María, se llama María, y a la gerente le dijo, María, o se va el de la mochila, que yo era el que iba con la mochila, el consultor, o me voy yo. Yo lo que está diciendo este señor no lo pienso hacer. Y María dijo, pues el de la mochila se queda, tú verás lo que haces, ¿no? Y entonces entramos en un proceso de mentorización, de explicación de cómo utilizar a Lorenzo, cómo utilizar el iPad, que nunca lo había utilizado, cómo meter en el CRM, llevaba 50 años vendiendo. Estoy exagerando, pero a lo mejor 40 sí, perfectamente. Y yo recuerdo el día que se jubiló, y entonces me acuerdo que yo estaba en la empresa y el día que se jubiló le dije, 2 años y medio después, le dije, Lorenzo, entrega el iPad, vas a dejar el iPad con toda la información y tal. Y entonces Lorenzo cogió su iPad y dijo, no, este iPad es mío. No, de 2 años después no quería soltar su iPad porque para él ahí estaba toda la información que había desarrollado durante los últimos años, y al final él era parte de él, de todo lo que es clientes y todo lo que era lo que había desarrollado con esos clientes, ¿no? A lo que voy es que yo nunca podría haber cambiado a Lorenzo en su forma de ser, pero sí trabajamos mucho la parte de cómo utilizar esas herramientas y hacerles ver que esas herramientas son importantes, para que al principio parece que esos cambios son, pero este tío que me viene ahora, si yo lo he hecho así de toda la vida y me ha ido bien y no tengo problema, y ahora me viene al final lo que estamos hablando es de cómo aumentar y mejorar esos procesos, y esos procesos están ayudados por herramientas, y las personas en esas edades y tal suelen entrar en zonas de confort, que ahora voy a hablar de eso, de ese liderazgo. Empiezan a entrar en zonas de confort donde ya sus horarios los tienen muy marcados, sus formas de trabajar, sus días fuertes, sus días flojos los tienen muy, muy marcados, y es muy difícil cambiarle esa circunstancia.
Y voy a hablar de ese tercer punto de lo que en la formación de hoy, basado en, y voy encajando, ¿no? El embudo, ¿no? De cómo hablamos del liderazgo. Cómo tenemos que trabajar el liderazgo con los equipos eh, comerciales. Yo esto del liderazgo y tal, sí que es verdad que para una escuela que trabajaba anteriormente, pero es verdad que lo hice antes en Price, yo trabajaba en la empresa esta de Gotocha, era cliente interna de Price y yo trabajaba en Price y hicimos que se lo pasaré a Arancha para que os lo haga llegar. Está en Slicear, es decir, está para que lo podáis trabajar. Es antiguo, por supuesto, ahí hay muchas cosas que cambiar, pero hay otras miles de cosas. Son 250 páginas, quiero recordar. Es un manual que nos curramos mucho y que podéis manejar perfectamente. Y uno de los aspectos que metimos es el factor del liderazgo y trabajamos mucho el liderazgo situacional. Y esto yo lo trabajo mucho en el liderazgo situacional, lo adopté y lo adapté al mundo comercial, ¿no? Y me di cuenta y me he ido dando cuenta y además os digo que me ha resultado muy efectivo cuando lo he utilizado y lo sigo utilizando muy a menudo, el esquema que os voy a marcar. Porque a los comerciales los tenemos que marcar con un liderazgo situacional. Mirad, básicamente el liderazgo situacional lo voy a explicar con estos esquemas muy básicos, os podéis meter, como comprenderéis ahí, un mundo sobre esto. Lo que hace es evaluar la situación, el momento en el que esté ese comercial. El comercial se le evalúa en dos niveles. Insisto, puede hacerlo comercial o cualquiera, pero estoy hablando de los comerciales, ¿vale? Se le evalúa en el nivel de moral o de motivación que tenga este tipo o esta tipa y en el nivel de productividad que desarrolle esta persona. Y ahí entra la jugada, bueno, lo voy a hacer en azul, por ejemplo, la motivación. La motivación suele pasar esto, ¿vale? Suele pasar esto. Debería de pasar esto. Y la productividad debería de pasar esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con los comerciales que entran de nuevas o cuando empezamos un proyecto nuevo o entran de nuevas en la empresa, etcétera, ¿no? O hemos cambiado, hemos metido en equipo y tal? Pues que la motivación en las primeras fases de trabajo, la motivación suele ser muy alta y su productividad suele ser nula. Es decir, estamos con un producto nuevo o hemos metido un comercial nuevo dentro del equipo o hemos creado un equipo comercial. La motivación, ¡guau! Yo hago todo lo que tú me digas, esto es maravilloso y tal, ¿no? Y la productividad suele ser baja porque todavía eso no está nada, el hacha no está nada afilada y entonces empieza a pegar golpes por todos lados e intenta ir a este sitio, al otro, al otro, al otro, pero al final hay muy poco de... Entonces, de productividad y de efectividad. Entonces, yo el consejo que os doy es que evaluéis en todo momento esta circunstancia, que vaya subiendo poco a poco. Es verdad que os puede pasar, como me pasó a mí en un momento dado de mi vida, cuando yo empecé a trabajar para una consultora que yo vendía formación y entre el primer día de mi vida vendiendo, no sé cómo lo hice, todavía no sé darle una explicación, y vendí me metí en mermeladas Helios, allí en Valladolid, que mi vida comercial toda la vida ha sido en Valladolid, y entré en mermelada Helios y el primer día que empecé a vender, mi primer día de trabajo, vendí el objetivo de todo un año que me tenían marcado, porque me cogió una empresa como mermeladas Helios y fue para mí increíble, ¿no? Pero eso no suele pasar, ¿no? Entonces, esa productividad la tenéis que ir marcando y evaluando, que vaya poco a poco y que si de repente sube mucho, que sea sacarme una media ponderada. No os flipéis porque de repente ha vendido mucho aquí, porque eso tiene que ser más continuo, ¿vale? Y la motivación, no os preocupéis. Tenedla evaluada, tenedla analizada, porque la motivación, insisto, tiende a bajar en los primeros meses o en el primer año de trabajo, porque no llega a la productividad o a los objetivos que
tenía marcado. De hecho, es muy importante esto que os decía aquí, pues ahora se replica perfectamente aquí. Si nosotros tenemos aquí unos objetivos marcados de primera muy altos y ese tipo no llega, pues es normal que se desmotive al segundo mes, ¿vale? Entonces, teniendo esta forma clara de cómo funciona la vida de un comercial en esos dos aspectos, en su motivación laboral y en su productividad laboral, tenemos aquí 4 parámetros que tenemos que tener claros, ¿vale? Tenemos el grupo de, bueno, no lo voy a llamar, bueno, se llama control, supervisión, delegación, etcétera, pero sobre todo quiero que os quedéis con el grupo que aquí, en esta primera fase, tenemos que tener alta dirección y bajo apoyo. En la primera fase, que bueno, estoy aquí en una pizarrilla, pero bueno, esto que va más o menos a este momento, donde la motivación empieza a bajar y la productividad empieza a subir, ahí tenemos que trabajar mucho la dirección y muy poco el apoyo. Es una primera fase que se llama la fase de control. Yo tengo que controlar que ese tipo empiece a ser productivo. Y motivar, no le voy a motivar, perdonad, no voy a hacerle un curso de acogida de 8 días en un hotel de 5 estrellas, gastándome una pasta para que venga un tipo a formarle sobre técnica de venta. Ese no es el momento. Ahí es esa persona, perdonad un momento, perdonad, es esa persona la que tiene que demostrar que vale para la venta. Por lo tanto, yo le tengo que dirigir y le tengo que dirigir demostrando que vale para la venta para que sepa en todo momento cuál es la cultura de mi empresa y la forma de trabajar de mi empresa. No es el momento tampoco en el que le dejéis que haga lo que él considera que es mejor para la empresa. Yo es que en la anterior empresa en la que estuve, esto lo hacía de esta manera y funcionaba mucho mejor. Yo te voy a dar una idea, porque esto que estoy viendo lo estás haciendo así, pero yo lo haría de... Ni de broma se le permite a un comercial en esa primera fase que introduzca nuevas formas de trabajo, ni de broma se le motiva en ningún tipo de formación más allá de la formación en producto. En formación, aquí, si tenemos que trabajar una formación, es una formación en solo y exclusivamente producto. Si vemos que ese tipo está empezando a mover, hay una segunda fase de aquí, es decir, estamos viendo que está entrando dentro del juego, entonces sí, ya entramos en una segunda formación, insisto, que es formación en herramientas que te valgan para vender el producto. A nivel de a dónde va a ir a vender, y atentos porque esto aquí ya empiezo a mezclar ingeniería de venta, como digo yo, porque son muchos conceptos que tenéis que meter. En esta fase donde este tipo con mucha motivación va a vender mi producto, pero todavía no maneja el producto, por mis santas narices que un tipo no pasan 2 meses, sea el producto que sea, aunque venga de otra empresa vendiendo el mismo producto, maneja el producto, ¿vale? Aquí tenemos que buscar el responsable comercial, tiene que hacerle ir a sitios para ir a vender a clientes que no, atentos a esto, no te van a comprar ni de broma, ni de broma. Lo lógico es que la gente a la que tú visites sea un target que sabe que no te va a funcionar. ¿Por qué? Fundamentalmente para que no te queme mercado. ¿Por qué? Fundamentalmente para que él aprenda a expresar el producto, aprenda a vender el producto, aprenda a utilizar las herramientas donde cualquier tipo de fallo o de mala praxis que vaya generando en cuanto a la defensa del producto o de las herramientas que esté utilizando o del precio o de lo que fuera, la negociación, sé que me da igual porque ese cliente yo sabía
que no me iba a comprar. Entonces, Sergio, ¿no te estás contradiciendo aquí con que sí que tenemos que ver que la productividad empieza a crecer? La productividad no solamente se tiene que medir aquí por el nivel de facturación, se tiene que mirar por una cosa que yo trabajo muy mucho en mis sistemas de control y de manejo de equipos comerciales, que es la excelencia comercial. Es más, en mis sistemas de comisiones, en mis tablas estas que hago yo que son brutales en ese sentido, es yo aquí no te estoy premiando tanto el vender, yo te estoy premiando en el que tú me estás yendo a vender. Y mi productividad está basada en que tú estás consiguiendo encajar los procesos, y ahora me lo voy a inventar, para que me estés haciendo 14 visitas diarias, me lo estoy inventando. Y eso es normalmente, básicamente, a clientes que no te van a comprar. Alta dirección, bajo en apoyo. Si el tipo o la tipa entra en la jugada, entramos en una segunda fase. Cuando ya estamos aquí, en esta segunda fase, nos vamos aquí. Y nos vamos a la fase donde yo tengo alta dirección, alto apoyo. ¿Os acordáis al principio cuando os decía que teníais que acompañarle? Ahora es el momento en el que tenéis que acompañar. Ahora es el momento donde yo, siempre que haya pasado la primera fase, formo alta dirección, acompaño, alto en apoyo, formo ya en técnicas y en formas de vender mi producto. Normalmente, si tenéis capacidad y tenéis equipo suficiente, aquí normalmente puede ser el responsable comercial el que acompañe o entra en un proceso de mentorización donde hay una persona del equipo que funciona y con más experiencia que, me lo voy a inventar, una vez a la semana acompaña a esa persona. ¿Dónde va a vender esa persona? A clientes que es posible que te pueda comprar. Es posible que te pueda comprar. Todavía no llegamos al target, ¿vale? Todavía no llegamos. ¿Por qué es posible? ¿Por qué vamos a esta gente que es posible? Por otras dos razones. Porque si me dicen que no, no pasa nada, ya empiezo a no quemar tanto el mercado, pero además entra otra fase fundamental y es que ya en esta no solamente es un momento donde yo expreso mi producto, sino que este cliente, como ya sabe, porque es un cliente más target, más cercano a lo que yo le voy a vender, como ya sabe de lo que yo le estoy vendiendo, empieza a replicarme, empieza a decirme que sí, pero que a él le gustaría que fuera de esta manera, empieza a decirme que cómo podríamos desarrollar esto, pero yo lo quiero de tal, empieza a tener dudas lógicas e importantes sobre lo que yo estoy vendiendo. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que yo empiezo a generar técnicas y tácticas de debate donde replico, ¿vale? Donde tengo la capacidad de replicar, ya expongo, tú me cuentas y yo ya empiezo a aprender a replicarte. Empiezo a manejar esa negociación. Sí por aquí, no por aquí, esto por aquí, esto por allí. Empiezo a replicar, ya no solamente expongo. En otra fase, en la tercera fase, aquí donde esto ya va para arriba, insisto, y si esto no lo supera, lo mejor que podéis hacer es que no siga en el equipo comercial, ¿vale? Eso lo tenéis que evaluar la temporalidad. Yo os hablo de una empresa gorda que esto estamos hablando de 4 semanas, es decir, 2 semanas en esta fase primera, 2 semanas en la segunda fase, pero claro, depende de... Y si no funcionaba en la cuarta semana, no utilizaba herramientas, si no funcionaba, se quitaba, porque el nivel de rotación ahí es importante. Esto es como alguno de vosotros seréis padre o madre y habéis visto Moana o Vaiana.
la película de Disney, cuando coge la tipa, la niña, y coge la canoa. Y entonces va a saltar la ola del mar y le cuesta un montón y llega un momento en que cuando salta la ola con la barca que hace o coge, pues al final ya viene la calma y entonces es cuando empieza a remar. Es este momento clave donde está saltando la ola. Si salta la ola, empiezas a remar y empiezas a vender. Si no saltas la ola, lo mejor que se puede hacer es parar y decir, ahora mismo no es el momento de seguir y es bueno para la empresa y es bueno hacer también ver que para ti es bueno. Ahora respondo que hay alguna pregunta, entiendo, por aquí. Y luego, ya en esta tercera fase, donde ya está en esta jugada, ya es que cogemos en alto en apoyo y bajo en dirección, ¿vale? Ya empiezo a supervisar. Empiezo a supervisar y en ese momento de supervisión, ahí es donde realmente empiezo a, el alto del apoyo, empiezo a acompañar y empiezo a escuchar ideas suyas de cómo hacer las cosas, que a lo mejor yo estoy equivocado y es mejor que se haga de esta manera, de la otra. Empieza a haber reuniones con los equipos o con esas personas donde ellos ya sí te están dando información de mucho valor, ¿vale? Y que tú tienes que aprender a coger. Y el CRM, el del dato, también tienes que aprender a coger. Y la baja dirección es que básicamente si tú estás llegando a los objetivos que yo tengo marcado y estás consiguiendo esos objetivos, tu labor empieza a ser buena y súper eficiente. Y yo me despreocupo más por la excelencia y me preocupo más porque tú vayas consiguiendo tus objetivos. Y esa excelencia, él mismo o ella misma es la persona que va a ir generando esa circunstancia. Hay otra fase, ¿vale? Donde ya en una cuarta fase entramos en bajo en apoyo y bajo en dirección, que es posible que esa persona empiece ya cuando lleve 2 años o así, empiece a tener sus dudas si quiere cambiar de empresa, si tiene que haber una mejora salarial o tiene que haber una mejoría en el puesto o lo que fuera. Ahí ya se empieza a dar, ¿no? Y entonces este también tiene mucho riesgo donde se me pueden fugar grandes comerciales porque yo no he sabido mantener esta circunstancia. En esta circunstancia, que se me ha olvidado y lo digo ahora, aquí es donde ya voy al target, donde ya directamente le mando al cliente tipo, donde si lo pierdes, estamos quemando mercado. Normalmente, si esto lo tengo bien evaluado, voy a ganar la partida. Y entonces estamos entrando en un juego que es lógico que entre o no entre el target, ¿no? Es decir, ya es sí o no, depende ya de más factores más allá del factor comercial, ¿vale? Voy a parar un segundo. Vale, Sergio. Vale. No tengo ninguna era gente que me estaba. No, pero no hay ninguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, o sigo. Había una pregunta, pero no sé si ya la respondiste. Perdona, está en pregunta y respuesta. Estoy yo en el chat, leches. Ah. Vale, es verdad que soy panelista. Hola, gracias por estas claves que nos has compartido. ¿Podrías comentar de nuevo los pros y los contras sobre establecer objetivos basados en el histórico y pérdida y ganancia? Vale, muy bien. Pues vuelvo. Lo que he dicho básicamente, y lo expreso aquí, lo expreso aquí. A ver, esta pregunta, a ver, me está cargando ahora. Digo, no me está cargando. Esta pregunta, si me pongo a hablar de ella, me puedo tirar aquí hasta mañana. Pero básicamente lo que yo os recomiendo es que si ahora mismo si estamos en el 2024, dependiendo, vamos a hacer los presupuestos y los objetivos del año 2024, que entiendo que lo habéis hecho ya, y si no vais tarde, ¿vale? Pues tenéis que tener muy en cuenta lo que ha pasado normalmente en el histórico anterior, pero cómo ha ido el mercado. Si estamos en el 2023, en el 2022, si cogéis 3 o 5 años, en el 2021 en este caso, pues yo lo que sí recomiendo es que no cojáis el 2021, porque es una información que está muy desvirtuada por culpa del COVID.
la gran mayoría de los productos. También he de deciros que hay otros productos que en el 2022 yo no los tendría en cuenta al nivel de facturación. Digo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, si vosotros os vais voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me podría ir a tirar aquí hasta mañana, pero si os vais, por ejemplo, a los históricos de los futuros de bobina y vais al investing de acero y veis los históricos de los futuros de bobina del acero, por ejemplo, en el año 2022, con la guerra de Ucrania, lo que sucedió es que la tonelada pasó de costar una media de los últimos 5 años a $700 en los futuros de bobina, llegó a estar en 1947, quiero recordar. Eso bajó de nuevo a los 700 y de nuevo, ahora con la crisis del Mar Rojo, de nuevo, hoy lo he visto, esta mañana estaba en 1070. Empieza a crearse una media de los futuros de la bobina que... vamos, a los 700 nos vamos, no creo que volvamos en la vida, pero empieza a generarse una media en torno a los 950.000. ¿Qué pasa? Que si yo miro la facturación para crear los objetivos de este año y yo miro en las pérdidas y ganancias la facturación de una empresa, por ejemplo, que vende hierro o que vende acero o que vende productos de hierro o hechos con acero, pues lo que va a pasar es que tú aquí vas a tener en el 22 una facturación, me lo voy a inventar, de 3 millones y en el 23 vas a tener una facturación de 2 millones y estoy diciendo cosas muy exageradas y dices, ostras, ¿cómo puede ser que haya perdido 1 millón de ventas? ¿Qué pasa aquí? No, lo que has perdido es 1 millón de facturación porque la tarifa de aquí era mucho más alta que la facturación de aquí. También es verdad que aquí vendiste subiendo tarifa, pero que como el gasto de fijo aquí tú lo manejas con unos niveles más altos, pues el resultado del ejercicio normalmente en estos años te va a salir muy en positivo y ya me meto en que si luego aquí la variabilidad de existencia en activo y pasivo, tú la variabilidad aquí normalmente va a ser más alta porque estás contando en vez de unidades al precio que compraste, no hiciste media ponderada y la madre que lo trajo. Me podría ir, insisto, hasta mañana aquí hablando de eso, pero la realidad es que yo creo que tendríamos que obviar, dependiendo del producto, aprender a obviar qué ha sucedido en estos tiempos con COVID, con guerras, ahora mismo con el Mar Rojo. Daros cuenta, todo el mundo que esté vendiendo productos que estén trayéndose de China, daros cuenta que ahora mismo lo que está pasando, me estoy saliendo un poco del guión, pero por contestaros, y creo que a lo mejor sí puede interesaros. Si tú estás en España, esto es Europa, y por aquí está el Mar Rojo, y esto es África, pues ahora mismo lo que está pasando es que el barco, en vez de tirar por aquí, se está bajando hasta Nueva Esperanza, es decir, y está volviendo a subir por aquí. ¿Vale? Está bajando a Nueva Esperanza, está rodeando, esto tenéis en Financial Times, hay un artículo de hace, no sé, semana y media o así, que es ibérico como lo tiene planteado. Yo si eso, Arantxa, lo tengo guardado, os paso ese artículo porque es una verdadera maravilla como lo tiene, claro, y entonces yo que llevo empresas que hacen productos X de acero y tal, o productos que traen de China. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues es que el container vuelve a estar ya en el doble de precio de justo hace un mes. Y un container que te costaba 1.000, que ahora te cueste 2.000 o 3.000 euros, es una pasta muy gorda a la hora de imputar los gastos fijos en una empresa. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de, insisto, que todo esto es conjunto de la empresa, a la hora de plantear los objetivos. Yo insisto mucho que también en momentos de incertidumbre, cuando habléis de objetivos, no os baséis tanto en los equipos comerciales, en los objetivos de la empresa, no os baséis tanto más que tanto solo en el nivel de facturación, sino en el nivel de unidades que tú estés vendiendo del producto que sea, porque tengo que evaluar no solamente cuánto facturo, sino para llegar a esa facturación, qué número de unidades hice el año pasado
y si es o no es similar o ha subido o ha bajado respecto a este año, porque el precio ahora mismo y más, y ya le empezamos a meter inflación, la inflación ociosa esta de que he hablado aquí en alguna ocasión, le metemos inflación ociosa, inflación estructural o de basura, donde ya los gastos fijos, daros cuenta, por ejemplo, temas importantes a tener en cuenta a la hora de esto, con el sueldo mínimo interprofesional, mínimo, un trabajador a día de hoy mínimo cuesta al mes 1.900 euros a una empresa. Mínimo, cada trabajador que tenéis cuesta 1.900 euros al mes, porque la subida del salario mínimo interprofesional no solamente afecta al salario, afecta a lo que tú pagas por ese salario, seguros sociales. Y entonces este dato importa a la hora de gestionar tu planteamiento y tus presupuestos. Estos datos importan y mucho. No estamos hablando de porcentajes bajos, estamos hablando de datos importantes a la hora de manejar realmente cuáles deben ser mis objetivos. Lo que sí, hablando más a nivel estratégico comercial, lo que sí que recomiendo también que en estos momentos no nos obsesionemos por facturar, ¿vale? Yo estas famosas 3 líneas que hago, si yo vendo uno, he comprado uno, si yo vendo dos, he comprado dos, y el verdadero margen puede estar en el gasto fijo, pero claro, si yo vendo 3, aumento margen porque si manejo el gasto fijo en estas circunstancias, pero claro, si para vender 4, a lo mejor necesito aumentar los gastos fijos y resulta que el margen que hay para vender 4 es menor en beneficio que cuando yo vendía 2. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y además me viene bien para relacionarlo precisamente con lo siguiente que os iba a contar, que cuántas personas tenemos que tener en el equipo a la hora de que tenemos que facturar. Entonces, para eso también es muy importante tener muy claro a cómo tengo que trabajar, con qué clientes y cómo tengo que desarrollar lo que es el término del CLV. Esto yo no vendo mi blog ni mucho menos, pero es en Sergio Sánchez, en el blog de Sergio Sánchez, si ponéis en Google CLV, blog de Sergio Sánchez, que es el Customer Life Value, el valor de vida de un cliente, ahí lo intento explicar más o menos, aunque sobre el CLV hay muchísima más literatura escrita de lo que yo he escrito en un simple artículo de mierda en un blog, pero sí que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de plantear un equipo comercial lo que va a vender el Customer Life Value, es decir, el valor de clientes y qué acciones comerciales voy a generar, cuánto me están generando el 20% de mis clientes, cuánto me están generando el 50% de mis clientes y cuánto me está generando o no me está generando el 20% de mis clientes. Tengo que aprender a quitarme clientes que me están generando más gastos que beneficio. Tengo que aprender a saber que mis clientes que son muy pocos y me están generando muchísimo valor, porque facturan muchos, porque son grandes cuentas o por lo que sea, yo mi negocio no lo tengo que basar aquí y yo tengo que trabajar mi equipo comercial en ese verdadero target que aquí yo no tengo que ampliar servicio, aquí lo que tengo que hacer es mantener el servicio, aquí lo que tengo que hacer es vender más, crear clientes y retener clientes, y lo que tengo que hacer aquí mucho también es jugar con el cross-selling, con la venta cruzada. Y si un día se me va uno, sé que tengo mis comerciales preparados para que entre otro, y aquí hay una evaluación de clientes que yo tengo que aprender a decir, a este tipo lo tengo que echar porque me está fastidiando y me está haciendo perder el tiempo. ¿Cómo se echa a un cliente de una empresa? Esto todo el mundo lo sabe. Le subes el precio y se va. Si le subes el precio y entra, me viene a este valor. lo tengo muy claro. Entonces, vuelvo a ser de los buenos, ¿no? Entonces, el CLV a la hora, claro, ¿cuántas personas dedico yo a manejar este tipo de cliente, esta tipología de cliente? ¿Cuántas personas dedico yo a manejar este tipo de cliente y cuántas personas no tengo que dedicar a manejar este tipo de cliente? La fuerza
comercial, en el equipo comercial, siempre debe de estar basada en mi verdadero target. Es decir, y eso lo tienes que analizar. Si tu empresa tipo te facturan, me lo voy a inventar, una media de 20.000 euros al año o 50.000, yo qué sé, me lo estoy inventando, y tienes a 2 empresas que te facturan 800.000 euros al año, nunca, y esto no solamente a nivel comercial, nunca baséis, o sea, vuestra empresa en estos tíos, ¿eh? Nunca en la vida dediquéis y generéis el modelo basado en esto, porque en el momento que de estas dos se vaya uno, te hace polvo la empresa. Por lo tanto, mi equipo comercial, y esto es estrategia, sería cuestión de otra formación de otro tipo, ¿no? Pero yo no, mi equipo comercial no le tengo que basar aquí. Es decir, el rollito este guay para poner en un PowerPoint, subir a LinkedIn, que el 20% de tus clientes tiene que facturarte el 80% de tu facturación, eso es una milonga que nunca la hagáis en la vida. En la vida tenéis que tener eso así. Ese Pareto ahí no vale. A mí lo que me vale es esta gente, porque si se me cae uno, puedo buscar a otro. Si me cae uno aquí, me hace polvo la empresa. Estáis grabando, estoy en una asociación nacional y no puedo poner ejemplos, pero grandes supermercados, y hasta aquí puedo leer, pues utilizan mucho esta jugada. Te compra 10, tú creas, te compro 1.000.000 de euros de quesos, te compro a 10 euros el kilo de queso y al año que viene te lo compro a 5, tú has olvidado a toda esta peña, has montado infraestructura, has metido de recursos humanos y la madre que lo trajo para dar servicio a esto, al año que viene te vende a 5 y como tú no puedes sostener esta circunstancia, se te va. Te has cargado tu modelo aquí y aquí. Y te pongo un caso de quesos porque lo he vivido. Vamos, que el tío se suicidó. Es decir, porque se arruinó. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. No obsesionéis con la facturación. Insisto, obsesionaros con el número de unidades que vendéis. Esto es importante. A los comerciales no los obsesionéis con la facturación, obsesionarle con el número de clientes que consiguen. Y más si vendéis ciertos productos. Por ejemplo, si tú vendes granito, y te pongo un caso real de una empresa que yo llevo, que he hablado antes de Reino Unido y tal, tú a un comercial no le puedes decir tiene que facturar tanto. Por supuesto que tiene que facturar. Esa variable entra, pero también tienes que plantearte la variabilidad de cuántos clientes te trae o mantiene ese comercial por una sencilla razón. Porque si un tipo vende granito en Reino Unido y de repente a la cliente, a la constructora que tú le estás vendiendo el granito, a su vez le entra una obra gigantesca y te va a pedir 1.000.000 de euros en granito, tú eso no lo controlas. Es decir, no es que tú le estás vendiendo a un cliente final, sino que la constructora al final es el que va a utilizar el producto para su proyecto. Pero ¿cómo tú, qué valía como comercial o qué técnica vas a hacer para que te compre, para que el otro le haga la obra a 1.000.000 de euros? Eso es imposible. Entonces, un dato importante que yo meto siempre es el número de unidades que hay que vender, esas variables más allá de la facturación. Por supuesto que sea muy coherente con la facturación, pero que vaya también en relación al número de unidades, al número de servicios, al número de lo que fuere, tenerlo muy, muy, muy en cuenta en vuestra estrategia y en cómo tenéis que plantear cuántas personas tienen que trabajar. La obsesión de tener a comerciales solo para vender, lo he dicho antes y ahora me centro en ello, es una cagada importante. Los comerciales tienen que aprender a vender o tienen que venderos y además tienen que aprender a retenerlos, a retener a los clientes. Esto es importantísimo, señores. Lo que no podemos hacer es obsesionar al comercial por vender, vender, vender. Entonces, esto es como tú estás, no sé,
quitando agua con un cubo y lo estás echando en un charco, que ese charco a su vez tiene un canal que te está llenando otra vez de donde estás sacando el agua. Es decir, si yo estoy obsesionado con vender y no estoy obsesionado con retener lo que vendo, al final estos tipos se van y mi obsesión es conseguir clientes nuevos. Y entonces el costo que tiene conseguir clientes nuevos, me da igual al sector que os dediquéis, es muchísimo más alto que mantener y retener a los clientes. Por lo tanto, en vuestros equipos comerciales tenéis que tener políticas de desarrollo y estrategias no solamente de venta, sino de retención. Y en esa retención entran dos tipos de retenciones. Cuidado que no hablo de fidelización. Fidelización son otras cosas. Fidelización tiene más que ver con el marketing. Políticas de fidelización tienen más que ver con el marketing. Estoy hablando de la retención, que tiene más que ver cómo retengo yo a mis clientes. Las retenciones, esto tampoco lo vais a ver en ningún libro, pero yo lo explico porque esto lo he trabajado no yo solo, con un equipo mucho tiempo en una gran empresa, y nosotros trabajamos la retención proactiva y la retención reactiva. La retención proactiva, donde trabajábamos los principales grupos de riesgos, es decir, quiénes son los tipos o los clientes que se me pueden ir, y si se me van, ¿por qué razón es? Y yo tenía generado, y generamos unas razones de grupos de riesgos, o unos grupos de riesgo, la razón, y yo tengo siempre preparado un sistema de respuesta a esas razones por las que se van. Esto hay que trabajarlo, y los comerciales, vuestros equipos comerciales, tienen que aprender a manejar unas retenciones reactivas, a mantener viva a esas personas. Yo me acuerdo que hay una gran farmacéutica que yo en un MBA tuve a una directora muy de un regional, no, de zona, era Castilla y León, Galicia y País Vasco, de una gran farmacéutica, y me dijo, era una alumna del MBA, del MBA Executive, y me dijo, mira Sergio, esto es mi empresa, y os digo que si digo el nombre la vais a conocer todo la empresa. Si yo, nosotros en nuestra empresa trabajamos una cosa, cuando yo estaba explicando esto, que se llamaba la cuota mental de olvido. Es decir, ellos tenían creado un sistema de cuota mental de olvido con el cliente, de tal manera que tenían estudiado justo cuando el cliente podía empezar a olvidarse de ti, y tenían acciones para que justo no se olvidaran de ti, siempre con un objetivo, que cuando necesitaran algo, siempre se acordaran de ti. Entonces, y me acuerdo perfectamente del concepto de la cuota mental de olvido, y me impactó, porque fijaros hasta qué niveles se trabajan, por ejemplo, en temas farmacéuticos, el tema de la retención proactiva. Y la retención reactiva es que yo también tengo que tener preparado unos sistemas donde tenga una fórmula de que yo investigue no los grupos de riesgo, sino las principales causas de baja, es decir, quiénes son los tipos que se me dan, las causas por las que se me están dando de baja, y a esas bajas, yo qué respuesta le tengo que dar cuando me dice, me voy por esto, yo qué le digo. Yo me voy por esto, yo qué le digo. Muy importante, y eso la experiencia me ha dado, que si esta persona se va por esta baja, yo le tengo que tener esta respuesta. Pero lo que no vale es que si esta persona se me va por esta baja, yo le doy esta respuesta. Es decir, si un tipo se va por precio, ataca el precio. Si un tipo se va por precio, no le ataques con producto. ¿Por qué? Porque si le mejoras el producto, al final le vas a mejorar el producto, te va a salir más caro, y dentro de muy poco tiempo se te va a ir por el precio que en un principio le hiciste olvidar. Entonces, es muy importante que juguéis siempre en la línea de causa de baja, respuesta, causa de baja, respuesta. Si se te da de baja por esa causa y tú la respuesta no le vale, punto, quieto. No, pues espérate que ahora no vayáis a esa circunstancia. Dicho esto, sí que en esa idea, y metiéndome ya con el tema precio,
con otro punto importante en la forma de trabajar. Ahora veremos la parte de la comunicación comercial que tienen que hacer, metiéndome con la parte del precio. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que a los comerciales los tenemos que tener habituados y tenemos que tener unos protocolos de generación de márgenes de tarifas. Es decir, si la negociación del precio la tengan ellos y yo le tenga creado unos protocolos que dice, mira, lo que cuesta 10, tú lo puedes vender a 10, a 9 o a 11, dependiendo del cliente, pero que los márgenes a los que tú les dejas trabajar en esa negociación que tiene con el cliente, los haga él. Tampoco le digas, véndeme a 8, no, pero que esos protocolos los tengas desarrollados. No hay cosa peor que diga, bueno, pues esto lo tengo que ver con mi jefe, pero que leches, entonces, ¿por qué has venido tú y no ha venido tu jefe? ¿No? Eso destroza la valía y el valor del comercial. Es decir, si nosotros sabemos que podemos manejar, dependiendo del tipo de cliente, una circunstancia, pues ahí tenemos que manejar eso. Dentro de eso también entra otro factor que recomiendo que le deis una vuelta, que seguro más de uno le tiene dado y seguro que más de uno no le tenéis dado, y es que trabajéis una política de costos y de políticas de precio lógicas para que ellos puedan defender. Lo que no puede ser es que tú le vayas a decir, oye, véndeme este producto, yo qué sé, este boli que acabo de coger, y dice, el boli vale 5. Un boli vale 5. Y entonces, y dice, y 10 bolis, y dice, de 10 bolis valen 50. O sea, esto no vale. Esto no vale. Es decir, vosotros tenéis que tener desarrollado unos sistemas de políticas de precio donde tengáis bien definido las imputaciones que tiene el boli. Y la imputación de un precio viene dado por la materia prima o la materia que vosotros utilicéis o el producto que comercialicéis, más los costos fijos, más el beneficio que tú quieras dar, y ese es el precio. Uy, este es el precio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo si imputo los costos fijos a un producto, eso no va, si yo se lo imputo a que de repente me vende, es decir, la nómina de un tipo vale lo mismo que venda un tornillo que venda 10. Esa nómina, al fin y al cabo, al mes me va a costar lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando yo divido entre uno le pongo un precio y cuando vende 10 le sigo manteniendo ese precio? Esto todo lo tenéis que aprender a trabajar porque son herramientas que deben manejar los equipos comerciales de una forma maravillosa. Y entonces, lo que no vale es que yo venda una viga a 100 y dice, vale, pues, oye, he conseguido un proyecto donde me van a comprar 100 vigas. ¿Y cuántos son 100 vigas? Pues 100%, no, perdona. ¿Y los costos fijos qué? ¿Vale que la materia prima? A lo mejor he conseguido que un tío de Sevilla que vende y dice, cómprame un camioncito, ¿no? Que viene por aquí. No, escúchame, acepto este barco, pero sí impútame los costos fijos de una forma lógica para saber que cuanta más cantidad yo venda, el costo fijo mejor se reparte. Entonces, y todo eso hay que hacérselo ver a los comerciales y vosotros tenéis que tener unas tablas y unos esquemas desarrollados con políticas de precio lógicas. Al igual también digo que, claro, no es lo mismo vender la comisión que lo vaya a generar a una persona que me venda un producto a que me venda 10 veces uno, que me venda de un golpe 10 o de muchas veces 10, ¿vale? Entonces, eso también tenéis que ver, hallar los porcentajes, entonces, en muchos parámetros. Yo, así, haciendo un esquema más o menos lógico de una empresa, un caso que os tenía aquí puesto, por ejemplo, un caso respecto al factor comisiones, pues yo tengo dividido primero si es compra materia prima, comercialización o es proyecto. Segundo, si ese cliente por eso se va un tipo diferente de porcentaje. Otro tipo diferente de porcentaje es que ese cliente es nuevo, ese cliente es recuperado, y recuperado cuento con que no haya comprado en los últimos 2 años, o ese cliente ya compró en el año 2023. Aparte de eso, yo
todo eso lo meto dentro de una variable de facturación de cada uno de ellos. Y dentro de la facturación, el coste o la temporalidad que ha tenido para conseguir, todo eso son porcentajes en base a las comisiones. Es decir, las comisiones, cuanto mejor trabajadas estén, ¿vale? Más variables estén metidas, más específicas son, lo que van a hacer es, primero, mejor motivación y sobre todo mejor estructura de lo que tienen que vender mis comerciales en su día a día y en sus objetivos. Y siempre, siempre, siempre recomiendo un business plan, ¿vale? Y ese business plan que esté desarrollado, es decir, si llegamos a la empresa a vender 3 millones, si conseguimos 5, si conseguimos 7, si conseguimos 8, pues hay unas cantidades que repartimos entre todo, o bien el equipo comercial o la empresa, o eso ya depende de las características, pero el business sí genera, suele generar mucho equipo y apoyo. Y antes he hablado de la parte esta que decía del telemarketing. Oye, este cliente, aquí lo tengo en esta tabla, por ejemplo, si está apoyado por telemarketing, lo llamo telemarketing, si está apoyado por una coordinación para conseguir esa primera cita con ese cliente de lo que tú te llevas, aparte hay un 10% de esa parte que no lo has conseguido de forma personal, por así llamarlo, no lo has conseguido solo tú, sino que te han ayudado, pues de lo que tú vayas a recibir, me lo voy a inventar, un 10% de esa cantidad se lleva a la parte de coordinación de telemarketing. Y al fin y al cabo, es decir, yo básicamente lo que he pretendido en todo este, ahora voy a las preguntas, a Javier Alonso, lo que estoy pretendiendo en todo momento es implicaros en cosas que normalmente en una formación de este tipo no veis. Estoy hablando más desde la perspectiva de la experiencia que me consta de mi vida en el día a día en la calle y en los equipos comerciales que he tenido y que sigo teniendo, que son aspectos muy importantes y que normalmente en las pymes o se banalizan o no se tienen, no le dan la importancia suficiente para desarrollar bien todos unos procesos comerciales. Javier Alonso me dice un aspecto que creo que es importante es la creación del equipo de fuerza de venta. En esta posición hay mucha rotación, efectivamente, y hace difícil crear eficientes debido al tiempo que lleva formar las nuevas incorporaciones. ¿Cómo se puede mejorar este aspecto? Pues lo he dicho, a lo mejor lo he dicho de una forma muy banal, pero lo he explicado. Yo aquí lo que recomiendo, Javier, y a todos os lo digo, que hagáis sistemas de mentorización, sistemas de rotación, es decir, tener muy claro primero analizar cuál es la rotación y hacer sistemas de mentorización. En los sistemas de mentorización vaya a marcaros, me lo voy a inventar, dependiendo de la empresa, vaya a marcaros 4 semanas, 7 semanas u 8 semanas. En las 4 de esas 4 semanas, en la primera, voy a poner 10 semanas, ¿vale? Para que lo entendáis, para que no sea muy... En las 10 semanas, de las 2 primeras semanas, miro qué tengo que evaluarle. Más que currículum, como me dice, lo que vamos a hacer, tenéis que desarrollar son profesiogramas, ¿vale? Quedaros con el concepto profesiograma y cogéis y os montáis un profesiograma donde veis las actitudes y actitudes que tiene que tener mi equipo comercial. Y esas actitudes las evalúo con los comerciales que actualmente me están funcionando, o si tengo que montar un equipo de fuerza, pues ya entra ahí un poco tu experiencia, o en base, pues ya tienes que contratar un consultor para decirte por aquí, por aquí, por aquí. En base a eso, luego, cuando tengas esa jugada, tú evalúas y en 2 semanas a esa persona de esta pata, de esta pata, de esta pata le falta y de esta pata la controla. Vale, para estas 3 cosas que le faltan voy a poner un mentor. ¿Y quién es el mentor? El mentor nunca debe de ser el responsable de venta. El mentor tiene que ser una persona que sea comercial tuya y que ya haya pasado por ese mismo proceso de mentorización. Si es de nueva, por supuesto, tiene que ser un responsable. Si vas introduciendo gente, las personas que hayan ido pasando por esos procesos son las personas a las que tú pones y la acompaña 1 día, 2 o
0 o 3 o los que sean, eso ya la evaluación que vosotros hagáis dependiendo de las características de vuestra empresa, y en base a eso se evalúa. Se le evalúa, oye, mira, tú le comunicas, tienes estas carencias, estas debilidades, te voy a poner este mentor para que las mejores, y una vez que has terminado estas 2 semanas, volvemos a evaluar. El mentor evalúa, tú evalúas, si ha pasado, pasamos a la siguiente evaluación. Si no ha pasado, decimos, oye, de estas 3, 2 ha superado, 1 no ha superado, tienes otras 2 semanas, me lo estoy inventando, para superar esta. Insisto en las herramientas, nunca os vayáis a las actitudes, iros a las actitudes, nunca os vayáis a las personalidades, no le vais a cambiar, ¿vale? Y entonces crea ese proceso, son procesos de mentorización. En la empresa esta grande para que yo trabajaba, eran procesos que los teníamos definidos como los procesos bronce, los procesos plata, los procesos oro y los procesos platinum, ¿vale? Entonces, en base en el estadio en el que estuviera el comercial, pues se le daba un tipo de formación, un tipo de mentorización, una más básica, sobre todo al principio, como he hablado en el liderazgo situacional, una más básica, basada más en producto. Os digo una cosa, la clave de todo es que el tipo controle del producto. Al principio lo he dicho, que no le forméis en nada de técnica de venta ni rollos raros. Producto. Si un tipo maneja el producto, tiene la capacidad de poder manejar lo demás. Si no controla producto, no va a manejar nunca todo lo demás. Y una vez que controle el producto, ya le empezamos a evaluar otros procesos como cierra las ventas, la técnica, etcétera. Muy importante, si sois ingenieros, y entiendo que alguno habrá por aquí, que los ingenieros sois muy expositivos y tendéis a exponer un pedazo de proyecto brutal. Y a la hora de cerrarlo os quedáis como en plan, es que es muy bueno el proyecto que te he presentado, entonces no me va a hacer falta defenderlo. No, en los comerciales tenéis que aprender a exponer y a cerrar, ¿vale? Y cerrar tenéis que, y estoy entrando un poquito en la técnica para acabar, no pasa nada, y el cerrar no significa cerrar una venta. Siempre quedaros con esta idea. Cerrar siempre es que yo consiga que el cliente que tenga delante le vuelva a ver. Quedaros con esta idea. Da igual para lo que sea, pero siempre tengo que cerrar para que yo le vuelva a ver. A mis comerciales no les tengo que obsesionar. Es lo que hablaba antes al principio, durante los primeros 6 meses, los siguientes en la empresa que he puesto de ejemplo. No os vayáis solo a, me tienes que cerrar la facturación. Tienes que conseguir, y ahí se evalúa la excelencia comercial esta que hablaba anteriormente, tienes que conseguir volver a ver ese tipo. Ya se cerrará. Si es que la temporalidad... Otra cosa es que yo a nivel interno evalúe que los márgenes de entre cuando le veo y le dejo de ver son amplios, y eso está haciendo demasiado tiempo en los procesos de comercialización, y hay que buscar herramientas para reducirlo. Pero en el equipo de fuerza, como bien hablabas, en un equipo de fuerza de venta, la base es de inicio la mentorización. Y la base de inicio es conocer el producto y luego dejarle que vuele, metiéndole mentorización, y cuando ya está el tipo dentro, ya ha saltado a la ola, ahora ya sí le empiezo a apoyar en las formas y en las técnicas para poder vender. Pero al principio déjale para que él mismo se dé cuenta, o ella misma se dé cuenta de lo que, terminando ya esta formación, que se dé cuenta de lo que es patear un polígono. Que estamos muy obsesionados con el LinkedIn de las narices, y estamos muy obsesionados con los mails, y estamos muy obsesionados con los WhatsApp y todo el rollo. Pero que os voy a decir una cosa, yo estoy haciendo el doctorado, una tesis doctoral de marketing, de ética en el marketing en la PyME, y por circunstancias personales o académicas, estoy con muchos datos de PyME. El 99% de las empresas en España son pymes, que nos venimos arriba con tal, y que los pymes están en polígonos, y los polígonos hay que ir a verlos, y punto y pelota, vendas lo que vendas. Y el LinkedIn es un lugar que ya se ha convertido en me voy a callar porque me están grabando. Es decir, y el mail es
yo pongo y a ver si me cuentan. Y el WhatsApp es a ver si le pillo por algún lado. La realidad es que si estamos hablando de fuerza de venta, no de venta online, si estamos hablando de fuerza de venta, la realidad es que el polígono hay que moverlo y hay que aprender a cerrar dentro de los polígonos y hay que aprender a tocar las puertas. Claro que sí. Y podéis hacer todos los máster del universo que queráis, pero el verdadero marketing y la verdadera el máster de ventas que se hace es un tipo 3 años en la calle. Olvidaros de cualquier otra cosa. Eso os lo digo de verdad. Y ahí es donde realmente descubres todo esto que llaman neuromarketing, venta consultiva, PNL y la madre que lo trajo. La clave está en salir. Y cuesta salir muchísimo. Y por eso ahí tiene que haber un apoyo importante en lo que he intentado explicaros de todos los procesos y esquemas que me quedarían muchos, pero tengo 2 horas sobre cómo desarrollar esta jugada, ¿vale? Bueno, pues yo por mi parte me tiro aquí 2 horas hablando, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna idea, pues decidme, aprovechadme y yo os contestaré en la medida que yo pueda contestaros, claro. Si no, pues... vale, creo que alguien Juanjo, no sé si requería un minuto, me había pedido, si tiene que entrar ahora. No lo sé. Juanjo ha salido, Sergio. No sé si vale, es que se ha desconectado porque ha tenido algún fallo o... vale. pero bueno, creo que era en relación a los programas de becas Sí, para mayores de 50 años que sí. ha sacado el colegio y la asociación a raíz del convenio firmado con UNIR, y simplemente que sepan bueno, que está a disposición de colegiados asociados y si quieren informarse está en la web del colegio publicado, en el área privada de la asociación también, y o que nos escriban un correo electrónico, pero bueno, básicamente son descuentos en becas para personas mayores de 50 años. Por si alguien está interesado, pues que nos contacte. Simplemente creo que era eso lo que quería comentar. Vale, perfecto. Pues nada, yo le voy a mandar eso a los 2 enlacitos del curso y lo de Financial Times, quiero recordar, o New York Times, no me acuerdo, a Arantxa para que os lo haga llegar. Y luego siempre acabo con que tenéis el blog de Sergio Sánchez, ahí tenéis el contacto por si a nivel profesional tenéis cualquier duda, pues oye, pues quiero aprender más sobre ventas, qué bibliografía me podrías dar o cualquier otra cosa, pues yo encantado de contaros que no tengo mayor problema, vaya. ¿Vale? Bueno, Perfecto, bueno, pues Sergio, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes y nada, intentaremos mandarle la documentación, si no es mañana, el viernes, porque siempre a veces entre que nos ponemos un poco de acuerdo con los envíos y con todo el volumen de trabajo, pero vamos, en esta semana les hacemos llegar eso y el vídeo por si alguna persona entra un poco más tarde o quiere repasar alguna parte del vídeo que lo tengan disponible. perfecto. Vale, pues Pues nada, nada, encantado y nos vemos próximamente, espero. muy ¿Vale? bien, venga, Venga, hasta luego. hasta luego. Chao.